Ah, entonces, la primera pregunta, ¿en qué idioma escribían y hablaban los mayas? Porque ustedes hasta ahora saben que hay esas discusiones, así, el maya como que es algo común, los mayas hablan en Yucatán, hay tantos idiomas mayas aquí en Guatemala, pero todos esos son idiomas modernos. Como cualquier idioma, el maya cambia. Igual el español, yo no creo que alguien de ustedes, sin preparación especial, entendería el español del siglo XIV. Ni tampoco yo el ruso del siglo XIV. Igual los mayas actuales no pueden entender cualquier maya del siglo así, menos allá, porque sí tenían que ser todavía el siglo XV por lo menos. Así. Entonces sí, había que definir, estructurar el modelo del desarrollo de la lengua maya y destacar los ciertas etapas. O sea, el maya antiguo hacia arcaico, eso cuando surge el maya, surge la escritura apenas. Después viene el maya viejo, eso ya el maya del periodo precolonial. Después el maya ya del periodo colonial, maya nuevo, y después de guerra de castas ya es el maya moderno. O sea, hay 5 etapas del idioma maya para ver qué idioma aplicar a las inscripciones. Como Clorosov manejaba los códices yucatecos, por supuesto que él se orientaba al idioma que manejaban los yucatecos, no choles, ni macandones, ni quichés, porque no era la región. Entonces, para el desciframiento era importante definir estos datos y también tener suficientes diccionarios, porque el yucateco tenía más diccionarios que cualquier otro idioma. Aquí estaban los periodos y los superpachados. Entonces sí, eso fue definido. O sea, qué idioma hablaban los mayas, en qué idioma se escribían los textos, porque en los textos se miraban después de ya haber descifrado y leído algunos párrafos que venían desde lo arcaico y otros que ya eran del idioma moderno, digamos, para el momento de escribir los códices. Entonces, ese era uno de los pasos también importantes. Entonces, ¿qué sonidos usaron los mayas? Como todos los pueblos del mundo, los mayas tenían que usar alrededor de 30 sonidos, porque es lo que más puede manejar el cerebro humano para hacer combinaciones. Entonces, es lo mismo. Lo único curioso fue de los mayas que, por ejemplo, para ellos la oposición principal fue de la glotalizada no glotalizada. Entonces es interesante como estructuralmente, pero nada de especial. Y además se vio que algunos sonidos que existieron en tiempos antiguos y ya no existen ahora. Ya son detalles lingüísticos. Bueno, otro tema importante era el desciframiento o interpretación. Porque en aquel entonces, en los años 40 del siglo pasado, dominaba la opinión de Eric Thompson, que consideraba que el desciframiento es inventar qué puede decir cada signo por separado. O sea, y eso sí era interpretación en realidad, porque cada uno de nosotros puede dar nuestra propia interpretación, como por ejemplo aquí ustedes saben el ejemplo clásico de si es sombrero o es boa que tragó al elefante. Esa es la clásica interpretación. Entonces, Clorosov definió que el desciframiento científico es el establecimiento de las leyes de la correspondencia lingüística entre los signos y su lectura en un idioma. O sea, no es nada de inventar y describir con otras palabras así lo mismo. Los signos aparecen en un orden común, pero su lectura fue olvidada. La lengua está desconocida o cambió, por supuesto. Y la interpretación es lo que manejaba, digamos, la escuela norteamericana, esa de Thompson, que es interpretación que no es más que el intento de suponer significado de signos por separado y examinando aisladamente.
En estos casos los signos conocidos han sido cambiados de otros, su orden se confunde, eso es la otra cosa, es ya el desciframiento de las escrituras codificadas. Así, porque también se metía siempre ese tema que si Signoros de Flora espía, porque así podía descifrar todo. Es totalmente otro campo de trabajo, que nada que ver porque es otras premisas para empezar ese trabajo. Bueno, entonces metodología de Knorozov. Entonces eso se llama método de estadística posicional, como Knorozov decía que yo soy un perito contador, sí, porque había que calcular cómo se usan los ciclos, cuántos, en qué posiciones, y de allá ya sacar conclusiones de cómo funcionan esos ciclos. El método había iniciado en los años 20, Michael Ventris, el inglés, para intentar descifrar la escritura lineal B. Pero no llegó así a formalizarlo, pero sí había avanzado bastante. Knorozov conocía, por supuesto, sus trabajos y él sí partió de este método, desarrollándolo y llevando ya a finalizar. Entonces, lo siguiente fue ver qué tipo de escritura maya es. Porque me imagino que ustedes todos saben también, que a veces dicen, no, que eso los chinos les enseñaron, no sé, los inventos de la escritura maya. En realidad, allá existen no tantos tipos de escritura. Entonces, la ideográfica, eso como la china, usa al mismo tiempo, digamos, el chino que abre su periódico tiene que conocer unos 4.000, 5.000 signos. Así es, para leer el periódico. Un signo transmite una noción, es un concepto. La escritura mixta japonesa tiene alrededor de 2.000 signos, solo porque ya combina la ideográfica con un elemento así fonético. Un signo, una noción o elemento fonético. La silábica, como hay un montón en el mundo, eso tiene 50 o 90 signos, esa katakana, la parte de japonesa, lineal de la misma. Entonces, un signo, una sílaba fonética. Y silábica, que puede coincidir con morfémico, es 100 o 400 signos. Es la que, donde cada sílaba además puede determinar un morfema, o sea, un significado, y en este caso un signo corresponde a una sílaba y al mismo tiempo la sílaba puede coincidir con un homomorfema. Así era la escritura maya, porque cuando Knorozov calculó la cantidad de signos en los códices, él vio que ellos utilizaban 350 signos. O sea, en toda esa lista coincidía solo en esa. Bueno, y la alfabética, que es la mayoría, son 330, 40 signos, la que sabemos nosotros usamos. Los signos no son números. Bueno, aquí está la reconstrucción del alfabeto de Diego de Landa, de esos 29 signos. Así la lectura, así como se llama, se denomina la letra en español, y cómo la ponían los mayas. Así. Entonces, allá fue la clave revelada, que Knorozov también entendió eso, pero también eso había ya entendido Martínez Hernández, un investigador mexicano que publicó el diccionario maya en el año 1928 y escribió eso, dio esa explicación, pero lo chistoso que nadie de los investigadores, ni franceses famosos, ni los norteamericanos, ni siquiera leyeron lo que escribió el mexicano. Entonces todos así seguían discutiendo el enigma del alfabeto Landa, aunque Martínez Hernández se creía lo había puesto muy claramente. Bueno, orden de la escritura. Siempre hay una ley que si la escritura lleva imágenes de caras, animales, personas, siempre el animal, los ojos están viendo para el lado donde inicia la escritura. Si miran los animales a la izquierda, entonces la escritura se lee de la izquierda a la derecha. Si miran al revés, entonces al revés. Y incluso así los códices que los mayas
No, y todavía es importante porque de los mayas a veces aparecen los códices escritos de la forma espejada. Sobre todo el códice de París y algunas inscripciones en la cerámica. Y eso ya pertenece a una cuestión muy interesante que es como hacer el esoterismo, el misterio de la escritura que era propio para las culturas antiguas, e incluso el mismo Leonardo da Vinci escribió algunos trabajos suyos de la forma espejada para ocultar, aunque pues que ocultar ahí, se puede poner el espejo o algo ahí se ve, pero sí eso se consideraba como algo muy superior escribir de la forma inversa. De los mayas igual, la parte más esotérica sobre el zodiaco maya, ellos escribieron de la forma espejada. Pero por lo general los códices se estaban organizando así por párrafos que incluían unas 7 o 8 páginas. Así, o sea, no se abría todo el códice, no se leía página por página, sino primero se leía la primera línea del párrafo, después la segunda y después la tercera. Después se abría el otro capítulo. Entonces tenían su forma así diferente a lo que nos imaginamos nosotros. También hubo discusión sobre ideogramas sin lectura, así eso que siempre me entienden, pero había un poco, es como algo de estilo que ponían en los códices, podían poner la inscripción fonética de pavo, ahí está su escrito, y a veces podían poner la cabeza como ideograma del pavo mismo, o sea, existía eso. Entonces, era una cuestión de, ¿cómo decir?, de gusto, de estilo, como la letra propia de cada escritor, pero son casos así muy escasos, digamos, de uso de eso. Entonces, pero lo importante tenía que ser que la lectura siempre que tiene que estar presente toda, así, palabras en los códices, lecturas posibles de nuevos signos, lecturas cruzadas, frecuencia del uso de los signos, orden de palabras, frases y gramática, o sea, todos esos objetivos que se proponía Knorozov para determinar que ya está hecho el desciframiento, tenían que dar respuesta a estos temas, digamos. Todo tenía que funcionar como un sistema y no estar inventando cada vez que aquí leo esto y aquí del otro, después ya leo de esta otra forma. Eso no es posible. Igual como en español no podemos inventar que aquí la letra A se lee como A y después a ver que así, siempre tiene que ser igual. Entonces así, y por ejemplo él descubrió 29 signos esos que dejó Diego de Landa. Encontró palabras que estaban escritas con estos signos y que ya se podía leer, pero también había otros textos donde aparecía algún signo conocido, otro desconocido. En otro contexto los mismos signos. Entonces sí, es de verdad un trabajo un poco aburrido. Knorozov en aquel entonces andaba soñando con tener lo que ahora diríamos computadora, pues algún sistema que podría ayudar a hacer ese trabajo aburrido de contador. Bueno, entonces entonces aquí están los signos. También es interesante que siempre Knorozov decía, la escritura es invento de una persona, eso no surge a saber de dónde evoluciona. Había un sacerdote inteligente, bueno, todavía antes de los mayas, que inventó el sistema porque los signos en general transmiten imágenes de los objetos de la realidad y después fueron agarrados unos sistemas, digamos, estilísticos, como por ejemplo el cartuchito, que es la cueva de sabiduría de antepasados, y entonces en ella se inscribían así la parte que se leía, o la cara humana o la cara de animal o el puño, así, pero siempre era el mismo contorno. Bueno, aquí sí es un poco aburrido, no creo que no voy a pararme mucho en eso, es todo el procesamiento de cómo se trabaja con un texto. Porque me imagino que ustedes deben haber visto que frecuentemente
aparece una persona, escribe un signo, empieza con fantasías de que puede decir ese signo, que es no sé qué, no sé cuánto, así, son un signo, que en realidad son una sílaba que transmite y ya, no tiene ninguna cosa más. Pero yo siempre insistí que hay que presentar la traducción del texto completo, sin fantasías, ni vacunas, ni eso borro, aquí no miro, sino todo completo. Entonces todo eso ya tiene que dar, así, corresponder al esquema. Pues eso, alguna próxima conferencia tenemos el esquema. ¿Sí? Bueno, entonces aquí venía que los códices tenían 354 signos más o menos. El signo es la unidad principal de la escritura. La imagen ideal del signo es un grupo de grafemas, o sea, se puede, como todos nosotros escribimos a nuestro modo, pero existe alguna forma ideal del signo, y eso sí hay que destacar. Y también era importante para su tiempo explicar que no existen ni signos principales ni signos afijos, como insistía Thompson, y algunos siguen repitiendo esa absurdidad, porque todos los signos tienen el mismo valor, igual que en español, igual que en ruso, igual que en cualquier otro idioma. Es decir, y el lugar donde lo escriben no tiene ninguna ni mínima importancia para el significado, la lectura del signo. Bueno, Knorozov había descifrado así la escritura ya en los años 40, después ya fue un periodo así que él trabajaba en ese museo, y su tesis, él tenía que aprobar o presentar su trabajo en su tesis. En el 52 él publica el artículo sobre el desciframiento de la escritura maya. Era como el anuncio de lo que iba a pasar. Pero como él tenía así la biografía manchada, lo que he explicado, él no podía, él tenía que hacer algo que lo superaba de una vez sobre todos esos problemas administrativos raros. Entonces sus jefes inventaron el modelo que él presentaba académicamente, su tesis hecha, solo para defenderla. Y para eso ya no había cosas que podían impedir así la defensa de su tesis. Y además prepararon de tal forma que ya de una vez le dieron 2 grados de doctorado, lo que en general muy rara vez se hace, sobre todo en las humanidades. Y entonces en 55 él presenta su tesis de doctorado sobre la obra de Diego de Landa, y la defensa, bueno, era brillante, pero él también era muy especial, porque es famoso como cuando él aparece allá, hay tanta tensión, tanto problema que todo pase bien, y sin embargo, le dicen, explíqueme, el que dirige la sesión dice, explique su método de trabajo, lo que ha hecho. Y Knorozov dice, ¿para qué voy a explicar? A los que le interesa, ya leyeron. A los que le interesa, ¿qué les voy a decir? Y ahí casi se mueren así, sus jefes, porque con eso ya podía fracasar todo. Entonces ahí casi les dan patadas así para que se pueda hablar. Entonces sí, él ya se puso a explicar, y eso quedó como leyenda, esa es su defensa, famosa defensa. Entonces, y después de esa defensa, sí, ese sujeto, Kostov, logró el objetivo, porque Knorozov se vuelve famoso. Porque la sociedad, imagínense, 10 años que se haya acabado la Gran Guerra Patria, el país está saliendo de ruinas, pero la ciencia se está desarrollando de una forma increíble. Ya está la bomba atómica que para a los gringos. Ya están unos descubrimientos fantásticos que ya acercan los vuelos al espacio. Y en eso aparece el desciframiento de la escritura maya. Knorozov se vuelve famoso, porque eso siempre, eso es la espera de los descubrimientos, da mucho ánimo a la gente, porque se piensa que ya va a haber otra vida nueva, diferente, que todos vamos a vivir de otra forma, y entonces sí, eso daba esa ilusión de gran futuro. Y entonces de Knorozov ya intentaron, como siempre, los administrativos intentaron hacer un personaje así casi de película para enseñar así como él
de bueno, qué talento tenemos, que no sé qué, y él se aburrió de entrevistas, se aburrió de periodistas estúpidos que venían a preguntar lo mismo, inventar tontería y media. Y allá en una de esas filmaciones que vinieron, él aparece con ojo así tapado, y le dicen, ¿qué es eso? Así, ¿cómo es posible? Ah, me duele el ojo. Así, no quitó, si se quitó sus eventos solo cuando ya se fueron los camarógrafos. O sea, él no quiso jugar en esos jueguitos, pero sí quería trabajar, quería crear así ya un espacio de investigación científica, y ya tenía amigos y aliados que lo apoyaban mucho. Así, por ejemplo, ese Vyacheslav Ivanov es un filólogo y lingüista famoso, difunto también, que apoyaba mucho a Yuri, dándoles posibilidades y entendiendo que él es genial y que sí hay que darle todas las posibilidades de trabajo científico, superando todas esas cosas administrativas. Pero al mismo tiempo, Knorozov, como él estaba aburrido de contar, él estaba con la ilusión de ver cómo se puede utilizar las máquinas, ¿cómo se llamaba eso en aquel entonces? Bueno, lo que ahora es computadoras. Sí, entonces, y él buscaba así a alguien que podía hacer esos programas de cómputo para hacer los cálculos. Y se le presentaron tres personajes fantásticos, dos matemáticos y uno lingüista, que era del servicio de seguridad. Era un estafador fantástico porque engañó y a servicios de seguridad engañó a todos. Y él comprometiendo, porque en aquel tiempo solo se estaban desarrollando esos modelos de manipulación de la gente. Entonces, a través de los textos, análisis de los textos para revelar lo que se está diciendo, pensando, bueno, que ustedes ya conocen cómo ahora se usa eso, todo lo que está así. En aquel tiempo solo empezaba. Y él dijo que él ya va así a ver eso de Knorozov, y él va a elaborar programas también que pueden analizar textos, que pueden dar no sé qué resultados. Entonces esos tres, Knorozov les entregó sus materiales del desciframiento hechos a mano, y ellos no hicieron ningún programa. Hasta Knorozov les dio un programita que un programista le hizo, así, Probst se llamaba. Pero eso ni entendían. Entonces publicaron los resultados de Knorozov con su nombre, escribieron con letras mayas la dedicatoria a Khrushchev, que era secretario del Partido Comunista en aquel entonces en la Unión Soviética, y llevaron el libro diciendo que ellos descifraron la escritura maya a máquina. Y eso sí se hizo escándalo porque pues los que conocían actores o conocían la historia decían que eso no puede ser, pero ellos empezaron a sacarlo del espacio ese científico para ocupar el espacio diciendo que ellos descifraron la escritura maya. Total que uno de ellos hasta llevó su tesis de doctorado, ese de los servicios de seguridad, para presentar el desciframiento como su tesis de doctorado. Y como era de esos servicios tan raros, entonces nadie se atrevió a frenar esa cosa. O sea, se hicieron unas cosas asquerosas, así como él estaba avanzando. Y lo curioso que en todo eso salió uno matemático, que está Kantorovich, matemático economista, nada que ver con el desciframiento, pero para él sí fue una cosa tan evidente que es una falsificación, ese doctorado, y él salió diciendo no puede ser, que es falsificación, que es una mentira, que todo está contra, digamos, y las leyes de las defensas de los doctorados, contra todo. Y que si lo meten al hospital psiquiátrico para 3 días. Así, pero él tenía su hermano psiquiatra famoso y lo rescató en esos 3 días, alcanzó a hacerlo. Y entonces él fue el único quien trató de defender a Knorozov y pues no permitió que esa cuestión avanzara. Y después él se volvió el premio Nobel en Economía. Así, o sea, de verdad, las personas de verdad científicos y honrados entienden de qué se trata y avanzan con eso.
Y Knorozov vivía entonces sus líos y claro, sufriendo y todo pasaba por él, porque no le fue nada fácil, imagínense, que le están robando todo. Y por ejemplo, su libro así con el método de desciframiento lo bloquearon para editar, así como 7 años, justo porque esa compañía quería ya apropiarse del desciframiento. O sea, lo que le costó, costó, así eso no es de envidiar a nadie, en realidad. Y sin embargo, él seguía con esa ilusión, queriendo avanzar en la ciencia. Pero él siempre seguía el desciframiento de la escritura maya, es parte de la teoría del desarrollo social. Y se aplicaban los estudios que había propuesto Vladimir Bekhterev al inicio del siglo XX, donde se juntaba la psiquiatría, psicología, educación, conducta desviada, desarrollo del ser humano, o sea, las leyes de ontogenia, filogenia, o sea, son cosas así de verdad que pusieron bases de la ciencia europea del siglo XX. Y Knorozov lo aplicó como modelo multidisciplinario para creación de su teoría. Así como para explicar, encontrar por fin el modelo, cómo se forma la sociedad humana, por qué la conducta humana es así y no es diferente. En realidad son temas que hasta ahora no pierden su valor. Y él proponía una nueva visión de procesos históricos. Así, no tradicional, como siempre ponen allá, o empiezan a hablar esas estupideces que me caen mal. ¡Ay, es el marxismo! El marxismo, eso cuando la historia humana está basada en el eje del proceso de producción económica. Es una de las variantes de cómo poner el proceso histórico. Igual el proceso histórico se puede poner con el eje de la religión, con el eje del ballet, con el eje de no sé qué, de carreteras, así cualquier eje se puede agarrar para presentar el proceso histórico. Y lo importante es, para Knorozov, era entender, no era agarrar un eje, sino que el eje era el cerebro humano. Y Bekhterev sí había puesto en los inicios de todo eso. Bueno, y también de allá partía cómo surge la civilización. O sea, también tiene ese proceso, tiene sus leyes. O sea, los mayas, digamos, en Mesoamérica, eso no es algo excepcional o algo diferente. No, es parte de todas esas antiguas civilizaciones que aparecen más o menos en el marco de los trópicos, o sea, donde el clima es suficientemente caliente, pero al mismo tiempo algo agresivo para que se conecte el cerebro humano. Porque si la vida es demasiado buena, no se conecta el cerebro humano y el ser humano no sale de su estado primitivo de recolectores primitivos. Es decir, y ahí sí que no es de acusar de primitivos, porque de verdad son primitivos. No, es que como ahora en ese discurso actual de tolerancia agresiva, ahora nadie es primitivo, todos son iguales. Retrasados mentales iguales, los normales, todos. No, todo eso sí tiene su desarrollo, su evolución y la etnia que no pone el cerebro nunca llega al desarrollo. Y lo peor que cuando queda bajo otro sistema más fuerte, ya no puede ni avanzar, se queda en el mismo desarrollo o se desaparece, se desintegra. Entonces nosotros probó que los mayas, igual que otras grandes civilizaciones del mundo, con las mismas condiciones que dio la naturaleza en la tierra, crearon su civilización cultivando plantas. Ese es el esquema de Vavilov, otro biólogo ruso que en los años 20 recorrió todo el mundo
y demostró cómo la presencia de plantas cultivadas se asocia con el desarrollo científico y desarrollo de las civilizaciones. Entonces los mayas ocupan su propio lugar con su maíz, y ahí aparecen matemáticas y aparecen escrituras. Es una ley. Entonces así, y Knorozov trabajaba según ese modelo universal, que no es de buscar misterios como extraterrestres, es decir, porque uno no aprende ni si Sol da vueltas a la Tierra, ni la Tierra da vueltas al Sol, y sale con grandes conclusiones de que son extraterrestres que hicieron todo. Me encanta esa gente.